Buen día, saludos cordiales. El tema que tenemos para esta semana es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿En qué consiste? En que un objeto va a ser desplazado, pero en este caso va a tener una aceleración, un incremento de velocidad con respecto al tiempo que le conlleva. Es decir, si en un minuto una persona camina 2 metros, y su aceleración es de 1 metro por minuto, entonces en el siguiente ya va a caminar 3, en el siguiente 4 y en el siguiente 5. ¿Por qué? Porque va aumentando de velocidad paulatinamente. No va a cambiar, o sea, no puede cambiar de 5 a 8, de 9 a 3, no, sino que va a cambiar constantemente. Por eso es que existe este término que en este caso es la aceleración, que va a ser el cambio de velocidad con respecto al tiempo que vaya a tener. ¿Sí? Bueno, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Y es necesario que siempre las apuntemos. Muy bien, tenemos la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Tenemos la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, que esto es lo que significa, es igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. La distancia, que con esta letra la vamos a conocer, d, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, que en este caso cuando estamos hablando de un medio es dividido 2, ¿verdad? Dividido 2. La aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la distancia. La velocidad final, que es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la distancia, que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo dividido 2. ¿Sí? Ya que tenemos toda esta parte teórica, vamos a hacer una demostración. Si nos damos cuenta, este carrito, ¿qué sucedió? Lo que habíamos visto anteriormente era el movimiento rectilíneo uniforme solamente, es decir, tiempos iguales en distancias iguales. Ahora en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a tener una aceleración, es decir, que va a aumentar su velocidad. Va lento, lento, lento y cada vez más rápido, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de inicio es con la que empieza y la velocidad final es con la que termina. El tiempo es todo el tiempo que trazó desde su punto inicial hasta su punto final. La distancia es lo que se ha medido del desplazamiento del punto final al punto inicial. Y la aceleración es dependiendo, ¿verdad?, cuánto vaya a acelerarse. Siempre puede existir una aceleración, que es un incremento de velocidad, o una desaceleración, que puede ser que en lugar de que vaya aumentando, vaya disminuyendo su velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Muy bien. Nuestro primer ejemplo nos dice de la siguiente manera, les leo el problema. Un tren disminuye su velocidad de 80 pies a 30 pies sobre segundo en un tiempo de 10 segundos y nos indica averigüe la aceleración. Entonces, según el listado que habíamos visto anteriormente de todas las fórmulas que podemos utilizar, buscaremos una donde podamos averiguar la aceleración y en este caso tenga los datos que tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. ¿Sí? Muy bien. La fórmula entonces que vamos a utilizar es la siguiente. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, ya que tenemos establecida la fórmula, ¿qué necesitamos? Solamente introducir los datos. La aceleración es igual a la velocidad final. En este caso, la velocidad final es de
30 pies sobre segundo y la velocidad final es de 80 pies sobre segundo dividido el tiempo, que es de 10 segundos. Muy bien. 30 menos 80 me da un total de menos 50 pies sobre segundo dividido 10 segundos. Menos por más, menos. 50 dividido 10 me quedaría 5 pies sobre segundos al cuadrado. Y en este caso, esta sería mi respuesta. Como me está pidiendo la aceleración, entonces la aceleración es de menos 5 ft sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué nos salió negativo el dato? Porque si nos damos cuenta, en el problema nos decía que existía una desaceleración. Entonces, en lugar de que aumentara su velocidad, en este caso disminuyó. ¿Por qué? Porque su velocidad era de 80, pero su velocidad final fue de 30. Entonces significa que entonces bajó la velocidad, por lo tanto bajó la aceleración. Siempre solamente debemos ubicar la fórmula para poder resolver este problema con los datos que nos da el problema. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, en nuestro segundo ejemplo nos dice lo siguiente. Un móvil parte del reposo con una aceleración igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será su velocidad cuando haya recorrido 200 metros? Bueno, si nos dábamos cuenta, en el problema nos dice que parte del reposo, es decir, estaba en reposo. Y cuando un objeto está en reposo es porque su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Siempre que nos diga el problema está en reposo es porque nuestra velocidad inicial es 0. Nos pregunta la velocidad final. Por lo tanto, debemos buscar una fórmula para poder hallar que contenga tanto la distancia como la aceleración y la velocidad inicial. Muy bien. La fórmula sería velocidad final es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ya que tenemos la fórmula, solamente introducimos los datos para poder obtener nuestro resultado. Velocidad final, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 metros sobre segundo, 0 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que sería 6 metros sobre segundo al cuadrado. Por la distancia es de 20 metros. 20 metros. Muy bien. Velocidad final va a ser igual a 0 por 0, 0. 2 por 6, 12. 12 por 20, 240 metros cuadrados, segundos cuadrados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la raíz cuadrada de esos datos. Raíz cuadrada de 240 es igual a 15.49 aproximadamente. Por lo tanto, nuestra velocidad final es de 15.49 metros sobre segundo. Y esta entonces es nuestra respuesta. Y sería igual a 15.49 metros sobre segundo. Lo que sí es que para que nosotros coloquemos nuestra respuesta final siempre que nos pregunten un problema, entonces debemos estructurarlo de mejor manera. Por ejemplo, aquí tendría que ser nuestra respuesta su velocidad final es de 15.49 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos con nuestro último ejemplo. Un tren que inicialmente viaja a 16 metros sobre segundo recibe una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos pregunta, ¿cuán lejos viajará en 20 segundos? Entonces tenemos 3 datos. Tenemos la velocidad inicial, la aceleración, el tiempo, pero no tenemos
la distancia, que es lo que nos pregunta. ¿Cuán lejos dejará? Estamos hablando de distancia. Bueno, entonces lo que debemos hacer es buscar una fórmula de las que ya hemos visto, donde involucre la velocidad inicial, la aceleración, el tiempo, y tengamos, en este caso, para hallar la distancia. Y claro que hay una. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Incluye todos los datos que hemos visto hasta el momento. Empezamos a sustituir. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es de 16 metros sobre segundo, por el tiempo, que es de 20 segundos, más 1/2 de la aceleración, que es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es de 20 segundos elevados al cuadrado. La distancia va a ser igual. Multiplicamos primero esta parte y luego ya esta parte. Primero es 16 por 20, que nos daría un total de 320 segundos sobre segundos. Se simplifican, me quedan metros. Más, primero siempre empiezo con potencias. El único que tiene potencias es acá. Entonces sería 20 elevado al cuadrado, que sería 400. 400 por 2, que sería 800. Y 800 por 1, 800. Dividido 2 sería 400. Más 400 segundos al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Se simplifica, me quedan metros. Y sumo 400 más 320. Me da un total de 720 metros. Entonces, para colocar ya mi resultado final, es específico. La distancia es de 720 metros. Y ese es mi resultado. Si nos damos cuenta, solamente debemos buscar las fórmulas, identificar los datos que nos da el problema, verificar la fórmula a utilizar, y empezar a sustituir los datos para poder encontrar ya nuestro resultado. Espero que haya quedado todo claro. Saludos y bendiciones.